¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Joaquín, lo primero, disculpa que llevas un poquillo esperando y nos hemos ido de tiempo, pero ¿cómo has visto este inicio de semana bursátil? Bueno, la verdad que bastante bien. Nos sorprende un poco la reacción de los inversores porque es verdad que hay factores, ¿no?, a los que agarrarse para el optimismo, como bueno, es la posibilidad de que en Europa también se anuncien desarrollos de vacunas que pueda acelerar esta campaña de vacunación. Luego también en Alemania han dicho que están tratando, ¿no?, también de acelerar los planes para una campaña de vacunación más rápida que se ponga a la altura de Estados Unidos y Reino Unido. Pero es verdad que, por otro lado, también tenemos los rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos. Han superado el 1,60, máximos anuales, y cuando durante las últimas 2 semanas preocuparon gravemente a los inversores, parece que hoy han pasado desapercibido. Es verdad que el Nasdaq está cayendo más de 0,5%, pero el Dow Jones y el S&P 500 están en positivo. Pero bueno, nos quedamos con que los inversores poco a poco se van creyendo este optimismo, aparte de que la recuperación ya estaba descontada, se está empezando a trasladar en los datos económicos. Y luego también índices como el español, que estaba tan perjudicado por el alto componente a valores cíclicos, sobre todo bancarios y turísticos, pues también ahora está ayudando a que pueda superar, ¿no?, esos máximos anuales que tenían en 8.412 y que también pueda tratar, ¿no?, de superar esa fuerte resistencia que tiene entre los 8.250 y los 8.650 puntos. Joaquín, bueno, hoy un cierre en positivo en el caso español, además aupado pues, en gran parte por los bancos, también el sector turístico. Comentabas, ¿no?, el avance que tenemos ahora en estos momentos de cara a bueno, pues, cierto optimismo, ahora que vemos que quizás podamos tener más vacunas en el ámbito europeo y quizás avanzar un poquito más en ese proceso, en esa campaña de vacunación. ¿Es el momento quizás para estar, por ejemplo, más optimistas en estos sectores, banco y turismo, pues vistas un poco las subidas de la jornada de hoy? Sí, desde luego que sí. Estamos viendo cómo los inversores durante los últimos meses están apostando fuertemente por los valores cíclicos, los que a su vez habían sido los más penalizados por la pandemia. Ahora mismo, con estas perspectivas de crecimiento, pues obviamente son los que más margen de recuperación en su negocio tienen. Vienen de perder pues la banca española, sin ir más lejos, ¿no?, cerca del 50% de los ingresos que tuvo en 2019. En el caso de las compañías relacionadas con el turismo, pues de asumir fuertes pérdidas, ¿no?, que le han llevado, en caso de IAG, por ejemplo, a hacer ampliaciones de capital, o en el resto de compañías, ¿no?, a asumir un fuerte endeudamiento. Y obviamente estos son los valores a tener en cuenta, pero sin tampoco descartar otros sectores como puede ser el consumo o el industrial. En el caso de, bueno, pues de los nombres a los que vamos a mirar esta semana, Joaquín, mañana tenemos esa junta de Naturgy con la OPA del fondo australiano en el foco. El miércoles tenemos las cuentas de Inditex, dos de los títulos que solemos vigilar dentro del IBEX. ¿Qué expectativas tienes para estos dos eventos? Bueno, respecto a Naturgy, está muy condicionada bueno, por ver qué pasa al final con la OPA, pero es verdad que durante estos últimos meses, sobre todo desde el inicio de año, estamos viendo cómo se están comportando peor, ¿no?, las compañías energéticas, precisamente por esta rotación de los inversores hacia valores cíclicos, ¿no? Si es verdad que durante el año pasado, por la fuerte incertidumbre que hubo, se comportaron mucho mejor, durante este inicio de año pues no lo está haciendo tan bien. Quizá Naturgy un poco mejor por ese anuncio de OPA que tuvo, que disparó las las acciones por encima del 10%, y se ha quedado cotizando en esos valores cercanos a los anunciados por la OPA, pero tampoco vemos un gran recorrido, por lo menos durante los próximos meses, si es verdad que se empiezan a cumplir los plazos de vacunación y recuperación. Y luego Inditex, pues bueno, veremos, también ha tenido una fuerte recuperación. Es difícil, ¿no?, que vuelva a recuperar esos niveles de facturación prepandemia, sobre todo porque gran parte de sus tiendas todavía siguen cerradas. Es un sector como el turístico que le va a costar, pero bueno, estamos viendo también esos datos, ¿no?, de confianza del consumidor que sí que pueden generar cierto optimismo, ¿no?, en este tipo de empresas. Y Joaquín, por cerrar también con otra de las claves que tenemos esta semana, bueno, a la espera de la cita clave en Europa el jueves por parte del Banco Central Europeo, algo a lo que deban mirar los mercados con especial interés en las palabras de Christine Lagarde.
Realmente pensamos que no. El Banco Central Europeo es difícil, ¿no?, que vaya a hacer algún tipo de modificación de su política monetaria. Seguirá seguramente muy preocupada, ¿no?, por el lento nivel, ¿no?, de recuperación que estamos teniendo, sobre todo en el PIB y en el empleo, y va a seguir, ¿no?, su hoja de ruta marcada, esos estímulos por lo menos hasta marzo de 2022, esas inyecciones de liquidez hasta por lo menos junio de 2022, y aunque la inflación pueda repuntar, todavía no lo está haciendo a los mismos niveles que está en Estados Unidos, y aún así se puede ver también como optimismo, ¿no? Realmente gran parte de esta inyección de liquidez es para llevar, ¿no?, a la inflación a ese entorno cercano al 2%, por lo que los inversores yo creo que no deberían asustarse porque no vemos a un Banco Central Europeo cambiando su hoja de ruta, aunque se empieza a disparar la inflación durante los próximos meses. Pues Joaquín Robles, desde XTV, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti también.